Hola a todos. Hoy es viernes, 31 de octubre de 2025, y nuestros queridos amigos están aquí. El juez hizo un comentario. Dijo, querido amigo, Larry. Bueno, somos un grupo bien vestido. Tenemos las camisas listas. Exacto, Saul. Tengo jet lag, pero no es culpa tuya. Permíteme empezar con algo un poco diferente de la política exterior. El caso de Charlie Kirk. Esto es lo que salió en las noticias. Parece que el director del FBI, Kash Patel, supuestamente impidió que el asesor más cercano de Tulsi Gabbard investigara si el asesinato de Charlie Kirk tenía vínculos con operaciones de inteligencia extranjera. ¿Por qué es eso? Parece que hay algunas diferencias dentro de la administración. Larry, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo es posible que ni siquiera Tulsi Gabbard pueda acceder a esa información? Bueno, es un encubrimiento. Mira, esto apesta a kilómetros. Y aunque Candace Owens sea, ya sabes, criticada y acusada de ser antisemita y una mujer loca, creo que el trabajo que ha estado haciendo, simplemente exponer las mentiras que hay detrás de todo esto, es importante. 2 días antes de que Charlie Kirk fuera asesinado, ejecutado, participó en un intercambio de mensajes con un gran grupo de personas de Tepeusa y señaló que, oye, ya hemos terminado con ser pro-Israel. Esa era la esencia. Ahora, cuando Candace informó eso por primera vez, la gente dijo, oh, eso es una locura, ¿no es Beth? Pues sí lo era. Y luego hubo una presión adicional ejercida sobre Charlie Kirk por parte de este reportero de Newsweek, Josh Hammer. Y también hay un rabino involucrado. Mira, las huellas de Israel están por todas partes en esto. Por eso la administración Trump, que está comprada y pagada por los sionistas, está haciendo todo lo posible por confundir y no investigar el asunto. El caso contra Tyler Robinson no se sostendrá en los tribunales. La afirmación de que usó un 3006 no se sostiene. Así que hay muchas cosas que huelen mal en todo esto. Y el hecho de que Joe Kent, que es, ya sabes, un ex militar del ejército estadounidense, creo que fue tanto de las fuerzas especiales como Ranger, su esposa era oficial de la CIA. Murió, creo, en Siria durante un ataque. Ahora es el jefe del Centro de Contraterrorismo y estaba haciendo lo que normalmente cabría esperar, preguntar si había alguna implicación externa. ¿Alguien del extranjero? ¿Por qué es eso relevante? Bueno, según se informó, Charlie Kirk estaba en la lista de objetivos de los ucranianos, así que es una pregunta razonable. En lugar de seguir con eso, Kash Patel intentó silenciarlo. Antes tenía a Kash en alta estima, pero creo que el hombre es una desgracia. Creo que debería ser destituido como director del FBI, porque ya sabes, no solo está encubriendo este asunto, sino también con su cierre de los archivos de Epstein. Aquí no hay nada que ver, sigan adelante. Así que, ya sabes, la administración Trump está quedando bastante mal en esto. Las únicas personas que realmente han tomado medidas concretas, y es una acción típicamente británica, pero supongo que viste que a Andrew le retiraron todos sus títulos reales, privilegios y todo lo demás. Al menos a él lo castigaron. Nosotros no hemos castigado a nadie, y estamos intentando dejar libre a Ghislaine Maxwell, la única depredadora condenada. Coronel, ¿por qué es eso? En mi opinión, Tulsi Gabbard debería saberlo todo si es la jefa de inteligencia o la directora de inteligencia en Estados Unidos. Pero, ¿por qué es eso? ¿Sabe? ¿Cuál es el problema con ella? ¿La está bloqueando la administración? Bueno, sabes, Nima, la creación de ese puesto estuvo plagada de problemas desde el principio.
John Negroponte intentó gestionarlo, pero en mi opinión no lo hizo demasiado bien, aunque le enviamos a Tom Fingar, que fue probablemente la mejor persona que he conocido en la comunidad de inteligencia a la hora de decir la verdad al poder, por así decirlo. Tom fue allí e intentó hacerlo lo mejor posible, pero es un puesto muy difícil. Todavía hay mucha tensión entre el director de la CIA, que solía ser el DNI bajo su otro cargo, el DCI como lo llamábamos, y la propia CIA. Y luego está la competencia habitual entre los demás dentro de la comunidad, especialmente la DIA. Esa competencia a veces es saludable, pero en conjunto es un trabajo imposible. Quiero decir, pensé que era un trabajo imposible para Tenet cuando estaba en la DCI. Dedicó prácticamente toda su atención a ser DCI y dejó que John McLaughlin fuera, en realidad, el director de la DA. Pero fue difícil. Y ahora, como los han separado y han creado una situación aún mayor de celos y competencia, es todavía peor. Además, Larry probablemente pueda contarte más sobre esto si está más al día que yo, pero aún no han solucionado los dos verdaderos problemas del puesto de DNI, que son el dinero y el poder sobre el personal. Si el DNI no puede mover a la gente dentro de la comunidad de inteligencia según considere necesario, y no puede asignar dinero real a proyectos y otras cosas en las que el DNI o las agencias bajo su dirección estén implicados, ¿de qué sirve el cargo? No tienes el poder del presupuesto. No tienes el poder sobre el personal. Sí, parte del problema es que en teoría, el DNI se supone que debe supervisar a la comunidad de inteligencia para asegurarse de que el presidente reciba la mejor información y esté al tanto de diversos asuntos. De hecho, esta semana se informó de que ha habido un conflicto entre la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado y la CIA. La INR, como se conoce a la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, en honor a la verdad, estaba haciendo todo lo posible por decir la verdad sobre la situación en Ucrania, en lo que respecta a alcanzar un final negociado de la guerra. Y se informó de que la posición de la CIA era, oh sí, basta con ejercer suficiente presión sobre Putin y cederá. Y la posición de la INR era, no, eso no va a pasar. Y entonces, ¿cómo reaccionó Trump? Se enfadó con la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado. Y el director de esa oficina respondía diciendo, Dios mío, tenemos que replantearnos nuestra posición analítica porque la Casa Blanca no está contenta con ella. Y según un informe procedente de Ucrania, los analistas que estaban defendiendo la verdad sobre lo que estaba ocurriendo fueron despedidos. Así que, ya sabes, ese es un asunto en el que el director de Inteligencia Nacional se supone que debe mantener el control. Y creo que quizá, en honor a Tulsi, como esta disputa se expuso en el informe diario del presidente, y es muy raro que haya un artículo redactado para ese informe en el que exista una disensión, porque normalmente se exige intentar resolverlo. Bueno, en este caso, no lo resolvieron. La disensión se incluyó. Y así fue como se le informó a Trump sobre la realidad. Ahora bien, el problema para el DNI es el ámbito de las operaciones encubiertas en el lado de la Dirección de Operaciones, o ya sabes, inteligencia humana, fuentes confidenciales. En un momento cambiaron el acrónimo. Y cuando se llevan a cabo acciones encubiertas como las que están ocurriendo en Ucrania, en Venezuela, en Armenia con respecto a Irán y en Rusia, todo eso tiene prioridad sobre la inteligencia. De hecho, en muchos casos, las operaciones encubiertas terminan dirigiendo la inteligencia. Y se espera que seas un jugador de equipo. Quiero decir, yo lo experimenté personalmente en relación con la guerra de los contras. Yo era el analista de Honduras. Honduras era una de las bases de operaciones para la insurgencia de los contra los nicaragüenses. Costa Rica era la otra. Y ya sabes, mi trabajo era determinar si Honduras seguía siendo estable, etc. Y la DO
Por otro lado, su trabajo era entrenar a los contras y lanzar todas esas misiones militares dentro de Nicaragua. Y ya sabes, hubo momentos en los que me dijeron, no estás actuando como parte del equipo. Y yo respondí, no recuerdo haberme apuntado para jugar en este equipo en particular. Mi trabajo es decir la verdad. Así que esos son algunos de los problemas que estaban ocurriendo. Y alguien, en la posición de Tulsi, realmente no tiene la influencia ni el control sobre el ámbito de las acciones encubiertas. Puede opinar y decir, sí, estoy a favor, pero no tiene poder de veto. Así que ya sabes, esos dos, todo eso entra dentro de la inteligencia, pero son como dos ríos distintos que fluyen, cada uno con una dinámica diferente. Y por añadir algo más, otra cosa que vi durante la administración Bush, y puede que fuera algo peculiar de esa administración, aunque lo dudo mucho, es que el Consejo de Seguridad Nacional solía compartimentar tanto las operaciones encubiertas que gran parte de la comunidad de inteligencia ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo. Sí. ¿Creéis ambos que el caso de Epstein es el mismo que de Charlie Kirk? De alguna manera, Tulsi Gabbard es una persona ajena a ese caso. Bueno, sí, es un asunto de aplicación de la ley. Ella no tiene supervisión sobre las fuerzas del orden en esos asuntos. Quiero decir, ya sabes, la diferencia entre lo que hace el FBI y lo que hacen la CIA, la DIA o incluso la NSA es que, cuando el FBI empieza a recopilar información sobre una persona o una actividad, tiene que mantener el control, una cadena de custodia, porque si proviene de inteligencia, que no tiene las mismas limitaciones sobre cómo recopila la información, puede acabar corrompiendo el caso. Así que, en este caso, las pruebas se han recopilado a lo largo de los años. Hay declaraciones de testigos, se han tomado deposiciones, y no sabemos qué otras pruebas se han descubierto, pero son abundantes. Y luego, que Kash Patel, Dan Bongino y Trump digan, ahí no hay nada, esto es solo un engaño demócrata. Quiero decir, eso es un disparate absoluto. Se han pagado más de $1,000 millones mujeres que fueron víctimas de Epstein. JP Morgan Chase, por el amor de Dios, pagó algo así como $800 millones. No se paga ese tipo de dinero por un engaño. Y el hecho de que Trump dijera al principio, sí, vamos a ir a por esto, y luego una vez que realmente obtuvieron el poder, de repente fuera, circulen, aquí no hay nada que ver, porque implica a Israel. Volvemos a lo mismo. Quiero decir, los sionistas son como un cáncer, por el control que ejercen sobre nuestro gobierno y cómo influyen en las políticas en una gran variedad de cuestiones. Y sobre este tema de la pedofilia, acabamos de tener un caso reciente en Las Vegas, Nevada, donde el jefe de ciberseguridad israelí fue detenido por el FBI porque intentaba tener relaciones sexuales con una chica de 15 años. Y el juez, que tiene vínculos con Israel, lo dejó libre, o el fiscal lo hizo. It was a Kenny Ports Rand. Back to Israel. Yep. I mean, it's disgusting. We found when we were doing the border. Cuando trabajábamos en la frontera bajo una verdadera presión justo después del 11 de septiembre, confiscando los ordenadores de la gente y todo lo demás, básicamente tomamos la ley patriota y la ampliamos a cualquier lugar dentro de los 100 kilómetros de la frontera. Lo que descubrimos fue que lo principal que estábamos destapando no era terrorismo, sino pedofilia. E Israel desempeña un papel real en eso. And Israel plays a real role in that. Larry, ¿cómo te pareció la reunión entre Donald Trump y Xi? Al ver las fotos, no parecía muy prometedora, los dos hablando entre sí. Donald Trump me recordó, ya sabes, a esos perros que ansían la atención de su dueño. Saltan por todas partes, y ya sabes, así era Trump. Era como, amigo, ¿cómo estás? Y Xi estaba como, sí, encantado de verte. Era estoico. Trump salió de allí diciendo, hombre, fue una gran reunión. Vaya, los chinos cedieron ante nosotros. Tonterías. Trump tuvo que echarse atrás.
Vuelve y mira con qué estaba amenazando Trump a los chinos. Y los chinos respondieron, ¿así que quieres jugar al póker de prendas? Pues adivina qué. So you want to play strip poker? Well, guess what? We got more clothes on than you. And, Tenemos más ropa puesta que tú. Y bueno, ya sabes, cuando Trump se dio cuenta de que iba a quedarse desnudo, se echó atrás. Así que la amenaza de esos altos aranceles los redujeron junto con las sanciones que intentaban imponer a los barcos chinos. Se echaron atrás en eso. Así que ya sabes, China, en mi opinión, salió ganando de todo aquello. Básicamente pusieron a la administración Trump en periodo de prueba durante un año. Dijeron, veremos si realmente conseguimos unas negociaciones de verdad. Ahora, al mismo tiempo, está la corporación Rand, que en el pasado impulsaba la idea de conseguir que Rusia se convirtiera en Drink People. Sabes, debilitaremos a Rusia, la invadiremos, los meteremos en una guerra que no puedan ganar. Tendrán que alinearse con Occidente para que podamos atacar a China, porque China es el enemigo. Ahora acaban de publicar un informe el mes pasado que dice, ¿sabes qué? Deberíamos ser amigos de China. Deberíamos abandonar esta idea de que necesitamos defender Taiwán. Y simplemente debemos reconocer que China es una fuerza, un poder que no va a desaparecer y que no podemos vencerlos. Y tú piensas, vaya, eso es lo que se llama un giro de 180 grados. O, como dice Baerbock de la UE, un giro de 360. Ya sabes, quería decir 180, pero no se le daban bien las matemáticas. She meant 180, but she wasn't good at math. Coronel, esto es lo que dijo Scott Bessent sobre China. Oh, mi persona favorita. El 8 de octubre, China anunció unilateralmente que iba a imponer un régimen de licencias para las tierras raras a todo el mundo. A todo el mundo. Y el presidente Trump, como líder del mundo libre, logró que se retrasara un año. Así que no fue solo para Estados Unidos, fue para todos. Bueno, ¿qué pasará de un año? Porque nuestras cadenas de suministro están tan integradas. Exacto. ¿Qué pasará dentro de un año, señor secretario? Dentro de un año estaremos en la mesa. Mi suposición es que dentro de un año volveremos a la mesa y obtendremos otro aplazamiento, otra prórroga. Lo que todo el mundo pasa por alto es que los chinos tienen tierras raras, pero nosotros tenemos la amenaza de aranceles del presidente Trump. Él dio al equipo la máxima capacidad de negociación. En un plazo de 24 horas desde que los chinos anunciaron posibles controles a la exportación, dijo, si esto ocurre, aumentaré los aranceles a China un 100%, lo que en esencia equivale a un embargo. Y Estados Unidos, nosotros somos el país con déficit. China tiene que exportarnos. Así que el país con déficit siempre gana, el país con superávit pierde. Tenemos muchas flechas en el carcaj que podemos usar contra ellos. Pero Laura, creo que lo más interesante aquí es que quizá podamos llegar a un buen punto en el que la competencia sea más justa. Tenemos ingresos sustanciales por aranceles y, como dijiste, tenemos la oportunidad de empezar a desarrollar nuestra propia red de tierras raras. Sí. Vamos. El hecho de que sea el secretario del Tesoro realmente me preocupa. Déficit y superávit. Cómo los calculó se me escapa. Pero déjame decirte qué es lo que realmente me molesta de él y de Trump en general. Recibo este informe, el Solari Report de Catherine Austin Fitts, cada trimestre. Y aunque no siempre estoy de acuerdo con todo lo que Catherine comenta, tiene una visión muy buena de lo que está ocurriendo en nuestra economía y en la economía global. Y fíjate en cómo lo tituló. Es la valoración más concisa de la política económica, comercial, de seguridad y exterior de Donald Trump. Saqueo. Saqueo. Una sola palabra. Ese es el nombre de lo que es su política económica y comercial, así como todas las demás. Y de eso se trata nuestro papel como imperio global, de saquear el mundo y saquear a nuestra propia gente, todo en beneficio de unos pocos elegidos que van a sacar provecho de ello. El que está ahora mismo en lo más alto de la lista, claramente en lo más alto, es Jared Kushner,
que está ganando miles y miles de millones de dólares a costa de una de las mayores tragedias que ha visto el mundo. Sin duda, creo que la mayor tragedia solo puede compararse con la de Sudán a comienzos del siglo XXI. Están ganando dinero, están saqueando todo lo que pueden saquear. Y como indicó Larry, cuando se enfrentaron a Xi Jinping, él dijo, a mí no me vas a saquear. Y Putin ha estado diciendo todo el tiempo, a mí tampoco me vas a saquear. Así que tenemos un problema real. Ninguna de estas personas parece darse cuenta, ninguno de estos miembros del gabinete parece darse cuenta de que Estados Unidos tiene un problema importante. La política que estamos presentando al mundo no es bien recibida. Mencionaste Sudán. Sudán ahora mismo está lidiando con el problema que tiene con los Emiratos Árabes Unidos. Parece que ese asunto está volviendo. Una pequeña Esparta Tevasterian Fugilwer y Zidagrum Mortal. Es trágico lo que está ocurriendo en Sudán. Hay demasiados estados allí, demasiados pequeños mini-estados tienen demasiado dinero. Sí, Aquí están las últimas interacciones entre Estados Unidos e Israel. Parece que la administración Trump ha rechazado un plan conjunto de Israel, del IDF y de la Fundación Humanitaria de Gaza para distribuir ayuda en entre 10 y 20 puntos a lo largo de la línea amarilla de Gaza, como se puede ver en la imagen. Y bueno, tuvimos el caso de la anexión de Cisjordania. En este momento, en lo que respecta a Gaza, existen algunas diferencias entre las dos administraciones, la de Israel y la de Estados Unidos. ¿A qué nos vamos a enfrentar, Larry, en tu opinión, a medida que pase el tiempo en Gaza? What are we going to face, Larry, in your opinion, as time goes by in Gaza? Well, it's the continued humanitarian crisis. Bueno, es la crisis humanitaria que continúa. No veo, no hay solución. Quiero decir, este supuesto plan de paz, el alto el fuego, es un fraude. Israel sigue intentando matar a quien quiera. Sin embargo, hagamos un punto importante aquí. Israel movilizó a 300,000 soldados, según me han dicho. Lo supe por un coronel retirado de las Fuerzas Especiales que ahora es legislador en Oregon. Dijo, refiriéndose a Portland, donde vive. Mira, la ciudad de Portland tiene un área aproximadamente del tamaño de Gaza. Y aquí tenemos a los israelíes movilizando 300,000 tropas para conquistar Gaza. Pues bien, el total de efectivos del ejército de Estados Unidos en este momento es de 472,000. Así que piensa en esto. Después de más de 2 años de guerra contra una población civil, un ejército de 300,000 hombres fue incapaz de derrotar lo que es básicamente una fuerza guerrillera insurgente. Incapaz. Y ya sabes, ese mapa, cuando lo mostraste, no es como si estuvieran tratando con Venezuela, con montañas, selva y océanos. Era una zona controlada. La tenían confinada y aún así no pudieron derrotar a Hamas y a las demás organizaciones palestinas. Así que no veo a los palestinos rindiéndose, pero muchos de ellos van a morir. Y va a llegar un punto en que habrá que ver cuánta presión puede soportar Israel, porque la población israelí sigue disminuyendo debido a la gente que se marcha como consecuencia de la guerra en Gaza. Y ahora están los jaredíes, los ultraortodoxos, los que llevan abrigos largos, rizos y sombreros grandes, negándose a servir en el ejército, y ahora protestan de una forma más enérgica. Así que por ahora, no veo que la situación política ni económica se calme en Israel. Creo que solo vamos a seguir viendo caos, muerte y destrucción. Coronel, el nuevo informe de la Knesset muestra que el 78% de los casos de suicidio en Israel son entre soldados y reservistas. En 2024, ahora es el 78%. Ya sabe, mire a Israel. Adelante. Más de 200, según tengo entendido, entre los reservistas. Sí. Mirando a la administración de Netanyahu,
¿Qué es lo que realmente pretenden? La economía ha sido destruida durante la guerra en Gaza, durante este genocidio en Gaza. La columna vertebral del ejército se está rompiendo. ¿Qué pasa por la mente de los israelíes? Porque recientemente, Tom Barak dijo que si el gobierno del Líbano no desarma a Hezbollah, el ejército israelí lo haría por la fuerza. ¿Cómo es eso posible? They started killing people again yesterday, and claiming. Ayer volvieron a matar gente, afirmando que eran de Hezbollah, armando esto, armando aquello, haciendo esto, haciendo lo otro. Nunca han respetado el alto el fuego con el Líbano. Pero tu punto más importante, retomando lo que dijo Larry, y con lo que estoy totalmente de acuerdo, es que Israel durante 70 años, en momentos clave y con creces, ha dependido del aura de invencibilidad para su disuasión y para su propia existencia. Bibi Netanyahu ha conseguido destruir esa aura. Y cuando cada vez más personas en torno a Israel comprendan eso, lo sientan de forma visceral, Israel estará acabado. Se acabó. Solo hay que afrontar las cifras y los ejércitos que podrían imponerse si quisieran. Este será un momento en el tiempo, un instante, en el que la gente se dé cuenta de que Israel ya no es invencible. De hecho, es muy vulnerable. Sí. One of the things that could just put the topping on that is to resume the war with Iran. Quiero hablar del caso de Irán, pero antes de llegar ahí, Larry, la idea con el nuevo gobierno en Líbano era que pudieran marcar algún tipo de diferencia, separar al gobierno de Hezbollah. Pero parece que, con el paso del tiempo, ambos se están acercando más. Como hemos sabido, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha ordenado al ejército que confronte y rechace la incursión israelí en la parte sur del Líbano. Entonces, Líbano, es decir, estas dos partes, el gobierno y Hezbollah, se están acercando más. Bueno, Hezbollah, por su número, es ahora la fuerza política dominante en la política libanesa. Los esfuerzos de los israelíes, quiero decir, mira, estamos tratando con la historia de todo esto que se remonta a 50 años atrás. Este tipo de agitación y vaivén no es nada nuevo. La creencia, y la llamaré la falsa creencia en Occidente, de que Hezbollah ha sido castrado, que ha sido emasculado, que ya no tiene poder ni influencia, es simplemente un disparate. Porque ya sabes, Hezbollah no es un grupo improvisado de supuestos terroristas corriendo por ahí intentando ser suicidas. Es una organización política y social grande y extensa. Proporcionan servicios sociales. Proporcionan alimentos, proporcionan atención médica a la población y, de hecho, terminan siendo más eficaces que el gobierno del Líbano a la hora de ofrecer servicios a la gente. Pero dentro de eso, han estado reconstruyendo su capacidad militar. De hecho, su capacidad militar se vio afectada, pero no fue destruida. Y el hecho de que el gobierno libanés esté ahora hablando básicamente de alinearse con Hezbollah es un fracaso más de la política exterior de Donald Trump. Porque Barack Obama entró allí con la plena intención de, entre comillas, desarmar Hezbollah. Sí, eso va a funcionar tan bien como el desarme de Hamas. No va a suceder. Solo añadiría a eso, Nima, que Nasrallah y el séquito que lo rodea habían logrado en realidad lo que creo que era su objetivo principal, el cual cambió un poco después de principios de los años 80. Y ese objetivo era convertirse en el verdadero poder político en el Líbano. Mantendrían el aspecto militar, el aspecto de combate, por así decirlo, pero casi habían conseguido llegar al punto en que eran, si no de hecho, más poderosos que el aparato político existente en el Líbano. Por eso Israel sintió que tenía que acabar con ellos. Israel no quiere un competidor en esa parte del Mediterráneo. Por eso bombardean su infraestructura periódicamente. Sabes, hubo un tiempo en que el Líbano era la Meca del Mediterráneo. No quieren que vuelvan. Israel es la Meca del Mediterráneo, si se me permite usar esa expresión para describir a los judíos. Y no quieren que nadie compita con ellos. Punto.
¿Por qué no levantan el templo en el monte? Eso llegará, pero no llegará porque, como dije, el Estado de Israel no es de larga duración. The state of Israel is not long-lived. Yeah, and let's toss in there, and I'm interested in what Colonel Sí, Wilkerson y añadamos también, y me interesa saber la opinión del coronel Wilkerson sobre esto, el nombramiento del antiguo terrorista del ISIS, al-Gilani, como nuevo presidente de al-Shara en Siria. Creo que Occidente estaba calculando, Estados Unidos y el Reino Unido estaban calculando, junto con Turquía, que podrían utilizar las fuerzas de al-Gilani para presionar al Líbano y, de hecho, atacar y eliminar a Hezbollah. Ahora, lo que hemos visto durante el último mes es al-Shara apareciendo en Moscú para mantener conversaciones con Putin. Y ya sabes, recuerda que hace un año Occidente decía, vaya, hemos vencido a Putin, está fuera de Siria. Oh boy, we've beat Putin. He's out of Syria. Oh, he's weak. Oh, es débil. Y al-Gilani va y dice, oiga, por favor, señor Putin, podría quedarse en Siria y mantener sus bases militares y la base naval, por favor, y ayudarnos con esos israelíes. Así que de repente, este gran plan que la inteligencia occidental había improvisado no está saliendo exactamente como esperaban. Y en lugar de que las fuerzas de al-Gilani intenten ahora atacar el Líbano, parece que eso está en pausa, y puede que sea consecuencia de que Rusia le haya dicho, de acuerdo, sí, te ayudaremos, pero vas a dejar de entrometerte en el Líbano. No sé si es así, pero eso parece. Sí. Cal, ¿crees que es así? Porque eso sería un cambio de juego enorme. Yo sí lo creo. I agree with him. Sí, estoy de acuerdo con él. Creo que estamos viendo, hay una posibilidad aquí en medio de toda esta tragedia. Y es una tragedia de verdad. Estaba considerando volver a poner a la Fundación Humanitaria de Gaza a cargo de la distribución de alimentos. Madre mía, eso sería solo otra forma de matar a más palestinos y hacerlo de manera más eficiente sin tener que usar bombas, balas ni bayonetas. Pero hay una oportunidad aquí, a pesar de la ignorancia y la estupidez de Trump y de la naturaleza codiciosa y depredadora de Jared Kushner. Todo lo que les interesa es el dinero. Hay una oportunidad aquí para revisar y replantear el Levante y convertirlo en un lugar muchísimo mejor. Y no me refiero a Gaza como un centro hotelero. De lo que hablo es de una reconciliación de las potencias que han estado enfrentándose durante tanto tiempo, principalmente provocada por Israel y por nosotros. Sigo diciendo que Israel es nuestro elemento en esa región. Ya sabes, están haciendo lo que queremos que hagan. Lindsey Graham tenía toda la razón. Si Israel no estuviera matando a todos esos palestinos, tendríamos que estar allí matándolos nosotros. ¿Preferirías que tuviéramos que hacerlo? Pero eso se está acabando. Se está acabando con la desaparición del imperio. Se está acabando con el debilitamiento de nuestro poder en todo el mundo. Y por eso es una oportunidad maravillosa para orientar esta región hacia un futuro positivo, en lugar del negativo en el que ha estado durante tanto tiempo. ¿Y sabes qué? Eso significa, con el tiempo, deshacerse de esas monarquías venenosas en Riad, Doha, Bahrein y muchos otros lugares, lo que se suponía que debía ser la primavera árabe, pero que no hizo en absoluto. De hecho, profundizó el dolor y la agonía. Sí. Cuando dices nosotros, te refieres a los sionistas que están a cargo de la política exterior e interior de Estados Unidos. ¿Es así? Estoy hablando de sionistas cristianos, toda esa gente que está al mando, que decide todo. Prefiero considerarlos como de segunda, o incluso en algunos casos de tercera categoría. La primera categoría son las personas que todos conocemos, las que se mencionan aquí mismo, las que dirigen BlackRock, Vanguard, Cargill, Carlyle y todas esas otras que tienen billones de dólares y quieren más. Son ellos quienes dirigen el mundo, no Donald Trump, ni Jared Kushner, ni Vladimir Putin, ni siquiera Xi Jinping. Y lo admitirían si se les escapara después de unas copas. Son ellos quienes dirigen el mundo. Estos son los Rothschild, los Nobel y los JP Morgan de la época actual.
Ellos dirigen el mundo, solo pequeños actores en el escenario, incluido Bibi Netanyahu. Es un actor nocivo, probablemente el más nocivo en el escenario desde Adolf Hitler. Pero hay gente detrás de él. Supongo que te diste cuenta de eso. Ya sabes, recuerda mis comentarios sobre cómo van a cambiar los gobiernos en Europa. Van a cambiar lentamente, pero van a cambiar. Bueno, acaban de echar al gobierno neerlandés. Sí, es bastante, ya sabes, de centro o centro-izquierda. El nuevo gobierno ha asumido. Esta gente no va a tolerar a personas como Mark Rutte y otros que quieren la guerra con Rusia bajo cualquier circunstancia. Guerra, 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 guerra. Y tampoco van a tolerar un 5% del PIB destinado a defensa. Eso significa que no habrá programas sociales. Vas a coger a ese taxista danés. Yo iba en su taxi y me dijo, tengo una vida bastante buena aquí. Mis hijos tienen buena atención médica, tienen educación gratuita, pago muchos impuestos, pero no me esfuerzo por sus maestros. ¿Cómo estás en tu país? No tan bien como mi amigo. Sí, esto es lo que dijo Thomas Massey sobre las personas de las que hablaba Cohen. Esta es su opinión. Miriam Adelson, la ciudadana con doble nacionalidad que incluso Trump cree que es más leal a Israel que a Estados Unidos. Es una de las multimillonarias que ha aportado más de $2 millones hasta ahora para eliminarme. Otro es Paul Singer, que controla el Washington Free Beacon. Consiguió que se escribiera ese artículo difamatorio por unos $500 porque no le gustaba ver su nombre en las noticias, ya que yo lo estoy sacando a la luz. Y es miembro del Foro Económico Mundial, el globalista consumado. También tiene vínculos con contratistas militares. No quiero equivocarme, pero creo que posee participaciones en algunas de estas. Y luego, sin duda, tiene acciones en ellas. Y luego está John Paulson, que es el caso interesante. Ahora bien, solo ha aportado un mero $250,000 al esfuerzo por sacarme del Congreso. De entre los multimillonarios, es el menos de todos, el menos generoso con su causa, que es eliminar a un verdadero congresista de América primero. Está en la libreta negra de Epstein, y me encanta señalarlo porque por eso, cuando dijiste, ¿esto tiene relación con Gaza? Tiene relación lo de Epstein. El universo de los multimillonarios es lo bastante pequeño como para que todo esté conectado. Las personas que controlan el periódico que escribe el artículo difamatorio son las mismas que quieren que la guerra continúe, las mismas que intentan eliminarme. Son amigos y codonantes de personas que conocían a Jeffrey Epstein lo suficientemente bien como para que Epstein tuviera sus números de teléfono personales en su libreta negra. Eso no significa que John Paulson haya tenido relaciones sexuales con alguien, de forma no consensuada o víctima de trata. No significa que estuviera en la isla. Solo significa que era una de las quizá 500 o 1,000 personas a las que Epstein apreciaba lo suficiente como para tener su información de contacto personal. Larry es el republicano más odiado dentro del mundo de Trump. Ya sabes, la administración Trump odia a mucha gente, pero ayer J.D. Vance hablaba de él y dijo que no votó a favor de ni una sola cuestión que nosotros queríamos. Estaba completamente en contra nuestra. Nima, déjame añadir algo a lo que él acaba de decir. Será rápido. Esto es del libro de Catherine. KKR, $510 mil millones, Joseph Kohlberg. The Carlyle Group, 381 mil millones, David Rubenstein Capital, nuestro amigo el mormón, Mitt Romney, 165 mil millones, TPG Capital, 137 mil millones. Pero aquí están los dos gigantes. Blackstone, $1 billón, Steven Schwarzman. Apollo Global Management, 598 mil millones, Leon Black. ¿Te suenan esos nombres, Nima? Esas son las personas que dirigen el mundo, nos guste o no. Whether we like it or not. Larry, go ahead.
Well, I was just going to say that Bueno, solo iba a decir que lo que resulta fascinante es observar lo que ocurrió en Rusia y lo que está ocurriendo aquí en Occidente. Una de las razones por las que hay tanta animadversión hacia Vladimir Putin es que Putin destruyó el control que los oligarcas tenían sobre Rusia. Se enfrentó a ellos, los reunió en su despacho, creo que fue en el verano de 2001, en julio, y básicamente les dijo: se acabó vender el país a esos extranjeros. Se acabó vuestra implicación en la política. Podéis dirigir vuestros negocios, podéis ganar dinero, pero os vais a mantener al margen de la política. Y si no lo hacéis, os meteré en prisión. Y, ya sabes, Occidente se escandaliza ante esto. Lo considera autoritario. the West recoils at this. This is authoritarian. Meanwhile, in the United States, Mientras tanto, en Estados Unidos, como señalaba Larry, la consolidación del poder entre nuestros oligarcas ha aumentado. Sabes, hace 40 años, cuando eras solo un niño, había muchas empresas de medios independientes. La radio no estaba bajo el control de 2 o 3 corporaciones. Lo mismo ocurría con los periódicos y con las emisoras de televisión. No existía ese control consolidado sobre los medios. Ahora sí lo hay. De hecho, lo fascinante es que cuando vas a Rusia, en cambio les gusta decir: oh, todos sus medios están bajo control del gobierno. No, no es así. Tienen Izvestia, tienen Sputnik, tienen TASS, tienen Pravda, tienen Televisión 1. Hay múltiples medios de comunicación diferentes. Y cientos de podcasters. Ah, sí, en realidad hay mucho menos control mediático en Rusia que aquí. Y quiero decir, desde el comienzo de ya sea la operación militar especial o los ataques en Gaza, ninguno de los medios de comunicación principales, y ahí incluyo todos los programas de noticias por cable, da espacio a voces como las del coronel Larry Wilkerson, Doug McGregor, Jeffrey Sachs, John Mearsheimer, Ray McGovern, Scott Ritter. La lista sigue. No hay nada så arbetsfort expongat de riksundar. Se presenta con block embrace malítico. Other side of the issue. It's presented as a monolith. This is the only way we can talk. That's why, podcasts. Esta es la única manera en que podemos hablar. Por eso los podcasts como el tuyo y otros, este tipo de medios alternativos, son la única forma en que la gente puede obtener una visión diferente de la propaganda gubernamental. Y este control por parte de los oligarcas están enfadados con Vladimir Putin. Están enfadados con él. ¿Por qué? Porque demostró que el poder de los oligarcas puede ser desafiado. Y sabes, mientras estuve en Moscú, tuve la oportunidad de hacer una entrevista extensa con el ex ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Azarov. Fue primer ministro de 2010 a 2014. Uno de los puntos que planteó fue que lo que ha ocurrido es una toma de control por parte de los oligarcas de Ucrania, que realmente comenzó en 2005, en serio, con la llegada de dinero procedente de USAID y de George Soros. Eso creó un grupo de personas básicamente respaldadas por los oligarcas. Los oligarcas en Ucrania son los que realmente llevan las riendas allí. Y Zelensky ahora es el actor mejor pagado del mundo, quizá de la historia. Pero, ya sabes, está haciendo lo que se le indica bajo el control de sus oligarcas. Y Putin ha mostrado cómo se puede contener y limitar el poder de los oligarcas. No se les puede eliminar por completo, pero ciertamente se puede reducir mucho su influencia. Esa es una de las historias no contadas que subyacen a todo este conflicto. Nima, no sé si has visto ese video que está circulando ahora mismo. Lo hizo una mujer ucraniana. Reunió fragmentos de Zelensky cuando estaba empezando, las cosas que decía, los discursos que daba, y así sucesivamente. Luego lo conecta con los papeles de Panamá como las personas que lo respaldaban, y finalmente él mismo aparecen en esos documentos. Hay un grupo de periodistas que sigue insistiendo y difundiendo el tema por todo el mundo, porque los gobiernos han intentado barrerlo bajo la alfombra. Lo perder este tema en todo tipo de cosas. Lo que ella escribió, lo que muestra sobre Zelensky y ese oligarca es de morir.
Larry, I don't know if Donald Trump had the time. Larry, no sé si Donald Trump tuvo el tiempo o la oportunidad de hablar sobre el caso de Rusia para presionar a China. ¿Cómo va a ser eso? Larry, tú has estado en Rusia y hablaste de ello antes de ir allí. Debido a esos medios alternativos que mencionaste en Rusia, algunos de nuestros expertos aquí en Occidente creen que el presidente ruso no está en una buena posición si decide cambiar de opinión. No es tan fuerte ni tan poderoso en la forma en que responde a Occidente. ¿Cuál fue tu comprensión de la posición del presidente ruso en Rusia? The Russian president's position in Russia. Gil Doctorow doesn't know what he's talking about, okay? Gil Doctorow no sabe de qué está hablando, ¿vale? Quiero decir, está defendiendo una postura sin sentido. Tuve la oportunidad de entrevistar a más de 28 personas. Políticos, líderes militares, empresarios, al menos 4 miembros de la Duma. Pasé unos 30 minutos con el líder del Partido Comunista en Rusia, Zyuganov. Y diré que uno de los momentos más divertidos fue cuando otro ruso destacado con el que hablé, alguien realmente cercano a Putin, hizo un comentario después de que mencionara a Zyuganov. Dijo, estamos muy contentos de que Zyuganov sea el líder del Partido Comunista aquí en Rusia. Así que fue una forma un tanto irónica de decir que no consideraba a Zyuganov eficaz. Pero mi punto es que me reuní con una amplia variedad de personas, y ni una sola de ellas, de hecho, cuando pregunté específicamente sobre lo que dijo el Dr. Rose acerca de que Putin estaba en problemas, estuvo de acuerdo con esa opinión. Here's what Dr. Rose saying about Putin being in trouble, and they just looked and said, nonsense. Y ellos simplemente miraron y dijeron, tonterías. Sabes, en primer lugar, la política militar en curso con respecto a Ucrania la establece el Estado Mayor General, el general Gerasimov, no Vladimir Putin. Como me señaló el general Evgeny Boshinsky, un general retirado, pero un hombre de gran experiencia que ha trabajado estrechamente con Occidente en diversos asuntos desde la década de 1990, Putin no es un militar. No tiene experiencia militar. Putin está en la misma posición que Donald Trump. Se sienta al frente de las Fuerzas Armadas como comandante en jefe civil. Pero cuando se trata de definir la estrategia militar, dijo que lo único que Putin realmente ordenó al ejército fue limitar las bajas. No queremos que muera mucha de nuestra gente. Y también queremos minimizar, tanto como sea posible, las muertes de ucranianos porque son familiares, son parte de nosotros. Así que Putin no tiene problemas económicos ni políticos. Eso es simplemente una tontería. Y ya sabes, el Dr. Rose tiene derecho a sus opiniones sobre esto, pero no encontré a nadie con quien hablara en Rusia que apoyara esa idea. Más allá de los 28 rusos diferentes, estos funcionarios con los que me reuní, por ejemplo, hablé con Babakov. Babakov es el número 2 en la Duma, una figura de alto rango. También es el presidente de la Asociación de Tenis de Mesa en Rusia, lo cual me parece un pasatiempo hilarante. Tuve un contacto y unas conversaciones extensas con el general Abtialaudinov, que es héroe de Rusia. Es quien diseñó y dirigió la inserción del gasoducto en Susa, en la región de Kursk. Es de Chechenia, ¿verdad? Sí, es checheno. Y el jueves, eso fue una marcha de 13 kilómetros a través de un gasoducto, lo que significa que no vas erguido. Vas encorvado, agachado, cargando un fusil, llevando munición. Esos son hombres duros los que hicieron eso. A mí me cuesta caminar agachado desde esta oficina hasta el baño, ¿vale? La idea de hacer 13 kilómetros así es increíble. Y de hecho, ahora mismo hay 300.000 soldados rusos en la parte nororiental de Ucrania. Hay otros 100.000 en Bielorrusia. Y uno se pregunta, ¿a dónde se dirigen? No están muy lejos de Kiev. Sí. Rusia ha anunciado 2 nuevos misiles, Poseidón y Burevestnik. Ambos son de propulsión nuclear. La tecnología utilizada en estos, en el caso de Burevestnik, por ejemplo, también puede aplicarse a usos civiles, como los programas espaciales y similares.
Entonces, esta política de aislamiento por parte de Occidente desde la guerra en Ucrania está realmente haciendo que Rusia mejore. Está mejorando Rusia interna y externamente en cuanto a lo que ocurre dentro del país y sus relaciones con otros, como China e India. Inevitably, yes, of course. The signs are all over the place. Inevitablemente sí, por supuesto. Las señales están por todas partes. Lo que también ha hecho, y esto se remonta a nuestra decisión muy estúpida de destruir el tratado INF, es que ellos tenían programas en los laboratorios, por así decirlo, como nosotros también, pero no de la misma manera que los rusos. Así que, si vas a cancelar el tratado ABM y vas a cancelar todos los demás tratados y todo lo demás, nosotros vamos a ser muy cautelosos con lo que hacemos. Estaremos preparados cuando canceles el que es el más importante de todos, el tratado INF, porque esas armas son las más peligrosas. Ellos estaban trabajando en ello, y cuando el tratado INF desapareció, ahí estaban. Han fabricado algunas armas dentro de ese régimen de tratados, ya no hay régimen de tratados, que son devastadoras. Y las están mostrando. Y nuestra reacción, la reacción de Trump con respecto al CTBT nuclear, y esa respuesta en particular que dio fue totalmente absurda. No estamos hablando de una ojiva nuclear, a menos que quieran poner una en ella, lo cual podrían hacer. Es un motor nuclear, según tengo entendido, si ese es el término correcto. Es como un reactor en un submarino, por así decirlo, pero muy miniaturizado. Así que esto no es una violación del CTBT, y de todos modos nadie de importancia lo ha ratificado, porque nosotros no lo haríamos. Lo firmamos en el 96, pero no lo ratificamos en el 99. Intentamos sacarlo adelante junto con el Tratado del Derecho del Mar cuando Powell era secretario de Estado, y no pasó de la puerta de Dick Cheney. El Senado de los Estados Unidos no ha aprobado un tratado en décadas. Por todos los problemas que tenemos. La ley del mar es ExxonMobil y otros similares. Pero esto es una estupidez, lo que dijo Trump. Y además es muy peligroso, porque lo que hizo fue inspirar a otros a reconocer su estupidez. Y ahora, si Xi Jinping tenía alguna duda o pregunta sobre si iba a intentar fortalecerse para igualar a la Rusia de Trump y a los Estados Unidos por separado, está bien. Además, Trump mintió descaradamente, lo hace todo el tiempo. Dijo que tenemos más ojivas que nadie, no es cierto. Rusia tiene más ojivas nucleares. Si cuentas las ojivas, Rusia tiene más ojivas nucleares que nosotros. No por un gran margen, unas 6.200 frente a 5.900, pero aún así tienen más. Trump miente descaradamente y esta es una mentira peligrosa. Sí, Larry, hoy le preguntaron a Zelensky si va a retirar las tropas de Pokrovsk. Parece que la situación del ejército ucraniano es realmente crítica en esa región. Y su respuesta fue bastante sorprendente. Dijo que hoy no hay ningún cerco allí. Sabes, me recuerda aquel debate que Jeffrey Sachs tuvo con un senador italiano. El senador dijo que no había ONG en Ucrania ayudando al golpe de 2014. Y Jeffrey Sachs respondió, yo estuve allí. Hablé con la gente que pagó a esos tipos. El senador dijo, estás mintiendo. Jeffrey Sachs, probablemente para Ucranianos. La realidad es que parece que está ocurriendo lo mismo con Zelensky. Simplemente está ignorando lo que realmente está pasando. Y no entiendo cómo Estados Unidos puede creer en este tipo. Bueno, una vez más, Zelensky no toma las decisiones. Lo hacen los oligarcas. Zelensky es solo un portavoz. No es el líder, no es quien decide. Está interpretando un papel, y lo colocamos en esa posición para desempeñar ese papel, sin reconocer el hecho de que esos distintos oligarcas están obteniendo enormes beneficios de esta guerra. Y ya sabes, simplemente están tomando dinero de Estados Unidos, guardándolo en paraísos fiscales, usándolo para comprar propiedades y otras cosas. Pero ya sabes, llamémoslo el síndrome de Baghdad Bob. Puede que no lo recuerdes. Eras joven cuando Baghdad Bob estaba por ahí, pero él negaba que hubiera tanques estadounidenses en Bagdad. Oh,
Lo tenemos todo bajo control. Tanks in Baghdad. Oh, we've got it under control. There are no tanks. And meanwhile, they're showing that No hay tanques, y mientras tanto, en la televisión muestran que los tanques están entrando en Bagdad. Así que ya sabes, Zelensky puede negarlo. Hizo lo mismo con Avdiivka, lo hizo con Bakhmut. Durante los últimos 3 años y medio, ha estado interpretando a ese personaje, Frank Drebin, ya sabes, de Police Story. Aquí no pasa nada, sigan adelante. Y mientras tanto, no se puede negar lo que realmente está ocurriendo. Los rusos no están bajo ninguna presión, no tienen prisa por avanzar. Tienen sus objetivos claramente definidos. Muchos de estos analistas militares occidentales no logran poner esto en la perspectiva adecuada. La distancia desde esta línea del frente, esta línea de contacto en Ucrania, es aproximadamente equivalente a la distancia entre la ciudad de Nueva York y Miami. Ahora, imagina que tienes, digamos, 700,000 soldados para desplegar. Probablemente podrías alinearlos todos, hombro con hombro, y aún así no creo que llegaran ni a la mitad del camino hacia Miami. Así que se trata de un territorio extenso. Estamos hablando de atravesar Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, luego bajar por Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Florida. Ese es el tipo de extensión territorial con la que se está lidiando en Ucrania. Tiene un plan coordinado que está ejecutando. No pueden estar en todas partes a la vez, pero Ucrania tampoco. Lo que Rusia puede hacer es ejercer una presión real sobre los recursos humanos ucranianos, no solo en cuanto a personal, sino también en la capacidad de llevar suministros logísticos, munición, artillería, drones, tanques, vehículos blindados al frente. Rusia tiene mucha más flexibilidad y poder para mover sus fuerzas, así que puede desbordar las posiciones ucranianas. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Así que sí, Zelensky puede seguir negándolo. Pero ya sabes, uno puede despertarse mañana por la mañana y negar que el sol va a salir por el este. Puedes negarlo todo el día. ¿Y sabes qué? El sol seguirá saliendo, porque tu negación no importa, y la suya tampoco. Coronel, ¿cree que vamos a descubrir cuánto se han beneficiado de la guerra en Ucrania esos líderes europeos y personas como Lindsey Graham en Estados Unidos? Porque algún día esta guerra terminará. Vamos a saber quiénes estaban lucrando con ella. Hemos aprendido algo sobre las personas que se beneficiaron de Irak, de Afganistán, de Libia, de Somalia, de una serie de otras cosas que hemos hecho en el mundo y que no fueron precisamente beneficiosas. Las cosas que un imperio debería hacer si desea sobrevivir y aumentar su poder en lugar de disminuirlo. No. Habrá alguna rendición de cuentas por el asesinato de Charlie Kirk, que claramente no se está manejando adecuadamente, como indicó Larry. ¿Hay realmente alguna rendición de cuentas por algo en relación con Epstein? Ya no hacemos que la gente rinda cuentas. Simplemente no lo hacemos. ¿Van a rendir cuentas esos generales, como Kellogg, como Petraeus y otros, con Petraeus haciéndose el ridículo absoluto con el nuevo líder sirio? No. No. Larry, lo último del Miami Herald, informan que la administración Trump ha decidido llevar a cabo ataques contra instalaciones militares dentro de Venezuela. Esa noticia salió justo unos momentos antes de que comenzáramos este podcast en directo. ¿Cómo ves la situación en Venezuela y qué tan grave es eso para Donald Trump y su administración? Creo que Venezuela es el Vietnam en versión española, ¿vale? Es una acción insensata, estúpida y temeraria por parte de la administración Trump. Y si vas a planear este tipo de operación militar, por el amor de Dios, hazlo en privado. Hazlo en silencio. No lo anuncies a bombo y platillo como si fuera próximamente el gran estreno del verano. Lo están promocionando como si fuera una gran película de Hollywood. Los venezolanos sí tienen un ejército, tienen algunas armas avanzadas,
Han recibido apoyo de China, de Rusia, de Irán. Entonces, ¿están en desventaja en cuanto a poder de fuego comparados con Estados Unidos? Oh, sí, absolutamente. Pero también están tomando precauciones, por lo que entiendo. Están haciendo preparativos para defenderse. Y esta tontería de que Estados Unidos puede bombardear y cambiar un gobierno no ha funcionado. Quiero decir, demonios, esa era la octava Fuerza Aérea, los generales que guiaron nuestra misión en la Segunda Guerra Mundial. Pudimos derrotar a los alemanes. Todo lo que teníamos que hacer era bombardear las ciudades sin piedad. Y eso no funcionó. No funcionó en Corea, no funcionó en Vietnam, nunca ha funcionado. No funcionó en Irak. En Irak tuvimos que poner soldados sobre el terreno, y si la administración Trump es lo bastante estúpida como para enviar soldados estadounidenses a Venezuela, la gente de Delaware, que recibe los cuerpos de los soldados estadounidenses muertos, va a estar bastante ocupada, porque Venezuela no es un entorno fácil para moverse. Entendedlo, es más grande que Texas, aproximadamente un tercio más grande que Texas. Texas es un estado enorme. Venezuela no es tan grande como Alaska, lo que da una idea de lo vasta que es. Pues tiene selva, tiene montañas. Es un terreno que no es favorable en absoluto para una fuerza terrestre, y es un terreno que favorece a los defensores locales. Así que ya sabes, todo este caso fraudulento que se está construyendo, que Venezuela es un actor importante en el narcotráfico internacional, es simplemente una mentira. Es una mentira descarada. Ni una sola de esas embarcaciones que han sido atacadas podría realmente ir desde la costa norte de Venezuela hasta la costa sur de Florida. Ni una. No tienen la capacidad de combustible para hacer ese viaje. Y no descartaría que algunas de esas embarcaciones que están siendo destruidas formen parte en realidad de una operación de la CIA, en la que han colocado barcos para que los destruyamos y así crear la narrativa. Ah, sí, estos son narcotraficantes. ¿Hay contrabando de cigarrillos y de alcohol? Por supuesto. Pero la parte del tráfico de drogas es simplemente absurda. Una de las otras cosas que salieron ayer de Rubio y del Departamento de Estado en general, lo cual es simplemente escandaloso, fue sobre Cuba y las drogas. Esto es Bolton de nuevo. Una instalación de nivel biológico 4, ya sabes. Cuba, en el Paso de la Mona, en el Paso de Barlovento y en el Caribe en general. Cada vez que he visitado La Habana, el agregado de defensa, cada representante de Estados Unidos en La Habana con la embajada, todos han dicho una y otra vez que sus mejores socios en la lucha contra las drogas, y Cuba tiene una política de drogas muy draconiana. Ojo, es Cuba, no México, no ninguno de los estados insulares, Cuba. Cuba es el mejor socio de cooperación en esa región para alertarnos sobre los narcotraficantes, para ayudarnos, entregándolos a la Guardia Costera o a la Marina, o a ambas. Y Rubio sale y dice que Cuba participa junto con Venezuela, Colombia y otros en esto. Es inconcebible lo que hacemos. Es simplemente... Y ahora están tambaleándose, absolutamente tambaleándose, porque ya estaban sufriendo los efectos de nuestro embargo y de este huracán, al igual que Jamaica. Sí, muchísimas gracias, Cal y Larry, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Oye, encantado de estar contigo, amigo. Ponte algo de rojo en la camisa. Ah, ya veo, es rosa, eso es rosa. Nos vemos pronto. Adiós. See you Monday. Bye. Nos vemos el lunes. Gracias.